Son las 8:08 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, martes 5 de mayo, con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Raúl, Ricardo, ¿cómo están todos? Patricia, ¿qué tal, amigos? Naturalmente, y este va a ser el tema del día en 360, estamos pues con el caso de Gerald Oropeza y el tema del narcotráfico. Esta mañana bromeaba con, tenemos que cambiar el dicho, agárrate Catalina que nos vamos a fugar, tenemos que llamarlo, porque ya se ha vuelto una costumbre. Y además, a pesar de que el debate ha sido, en fin, sobre también qué ha dicho migraciones, qué ha dicho el abogado defensor, es muy gracioso en realidad estos informes oficiales, ¿no? No se ha fugado oficialmente, no ha pasado por nuestras oficinas. Claro, de eso se trata, justamente. ¿Qué hacen esas oficinas? ¿Qué pasa con el país? Que es una coladera en realidad. Vamos a conversar con el congresista Octavio Salazar, ex ministro del Interior, general Policía Nacional en retiro, y también está con nosotros el ingeniero Jaime García Díaz, investigador en temas del narcotráfico, para poder responder a esa magna, enorme pregunta que es si en efecto estamos cayendo en manos del narcotráfico, como lo han dicho ya varios especialistas. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl. Muy buenos días. Un saludo, Ricardo. Bienvenido, buenos días. Mati. A ver, congresista, ¿cómo ha salido Oropeza? Más o menos bueno, es de presumir que salió como tantos que salen. Bueno, el Perú tiene 18.000 kilómetros lineales de frontera, ¿no? Y tiene 20 y tantos puntos de salida legal. Y el resto de los puntos del país cruzas un espacio y ya te encuentras en un país, en el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, por Sullana o por Tumbes, puedes cruzar la frontera fácilmente. No hay controles. Los puestos de vigilancia que antaño habían prácticamente han sido recogidos y solamente se tiene 1 o 2 efectivos en cada uno de los puestos. Entonces, indudablemente que es muy fácil poder eludirlo. Lo que el Migraciones ha salido a decir, por si acaso a mí no me comprometan, si es que se escapó, entonces a mí no me comprometan porque por los puntos legales él no ha salido. Entonces, pero lo real y lo concreto es que este personaje hoy en día está poniendo en jaque a todo el Estado. Y de paso sirve también... Igual pasó con Martín Belaúnde. Claro, no, eso es lo que no pasó con él. Por eso digo que es una costumbre. Es una costumbre, es un tema regular que estamos viendo, que todo el mundo se sale del Perú, nadie quiere afrontar la justicia. Y esos son temas, Raúl, delicadísimos. Son escapadas después de que ha explotado el asunto, pasan días, se habla. No hay reacción. Los abogados de los acusados empiezan a dar disertaciones y dicen, aparecerá cuando ya se aclaren las cosas. Nadie quiere enfrentar la justicia en el Perú y eso se llama anarquía, Raúl. Y es lamentable. Hay una inercia preocupante en el gobierno. Y este es un tema lamentable. No hay una reacción ante la problemática que se tiene. Pero también hay un poquito de complicidad, ¿o no? Obviamente, si a este personaje se fueron capturados el año pasado en el mismo vehículo, motivo del cual se le colocó una granada y donde iba Oropeza, el año pasado fueron capturados amigos de él que iban con armas, iban con droga y no pasó nada. A las finales en fiscalía se fueron. Entonces, obviamente que eso es lo que preocupa. Por eso que yo pienso que estamos muy cerca de convertirnos en un narcoestado y a mí lo que me preocupa indudablemente es la inercia del gobierno. Es una inercia preocupante. Esto no es un juego, Raúl. El crimen organizado funciona como un grupo económico. Un grupo económico que tiene un directorio, que tiene organismos de línea. Entonces tenemos que enfrentarlo nosotros de la misma forma. En el Perú, nosotros sacamos un decreto supremo y se creó la Dirección de Crimen Organizado. Cuando vino este gobierno, la Dirección de Crimen Organizado la condujo hacia el Ministerio del Interior y la convirtió en un organismo administrativo. Entonces, ¿por qué crimen organizado? Porque tiene varias áreas. Hay organizaciones que se dedican al narcotráfico, trata de personas, se dedican al sicariato, se dedican a temas relacionados a asuntos de robo de vehículos, etcétera.
Tienen sus dependencias especializadas. Tienen sus dependencias especializadas. Tenemos que mirarlo de esa manera, en esa conceptualización. Entonces estamos mirando esto como si fuese los problemas de antaño, como investigación criminal. Entonces, en investigación criminal en la policía han creado un apéndice que es crimen organizado, cuando es al revés. El todo es el crimen organizado y necesitamos una dirección ejecutiva nacional para que se encargue de poder afrontar esta problemática y poder poner al Estado en buen recaudo para poder perseguir al delito. Si nosotros no perseguimos a este delito, Raúl, nos van a ganar. Nos van a ganar, estamos a punto de ganarnos. Hoy en día, fíjate, ¿cuál es el grave problema que tiene el tema del narcotráfico? Los jóvenes, la nueva generación de narcotraficantes en el Perú, hoy en día ellos dicen, ¿por qué yo le voy a vender la droga al cártel que viene de afuera? No, ¿para qué le voy a vender? Yo mismo puedo hacerlo. Entonces ellos están saliendo. Entonces, ¿eso qué motiva? Motiva que el narcotráfico internacional que estaba acostumbrado a exportar la cocaína peruana, obviamente se está viniendo. Por eso que vemos estos asesinatos. Estos asesinatos no son producto de la ciencia ficción, son realidades. Entonces, aquí lo que está pasando es que toda esta gente, estos narcotraficantes van a venir y están enviando sicarios internacionales. El caso de Oropesa, en ese vehículo que cuesta una fortuna, eso ha sido hecho por gente de afuera. Esto no ha sido hecho por gente que le quiere cobrar a este señor que se entrometa como exportador. Tienen que salirles al frente, porque ellos van a perder el negocio. Entonces el Perú se va a convertir en un tema delicado, un enfrentamiento entre organizaciones criminales de los de afuera y de los de adentro. Todavía en el Perú no existen estas organizaciones, estas firmas o estos grupos familiares que se dedican al tema del narcotráfico. Todavía ellos no tienen elementos armados, no lo tienen, porque ellos cuentan con el terrorismo para que les dé protección y de algunos efectivos de las fuerzas del orden que lamentablemente también se meten en este terreno delicado. Vamos a hacer una pausa. Sí, con todo. Bien, está también con nosotros el economista Jaime García Díaz, es un especialista, investigador en temas del narcotráfico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Acaba de publicarse, hay un libro anterior, El rol del Estado en la lucha antidrogas, es el que se ha publicado ahora, pero hay otro, el mapa del narcotráfico en el Perú, en coautoría con Fabián Novak. El rol de las instituciones del Estado en la lucha contra las drogas en los países productores de hojas de coca es el ejemplar que nos ha traído ahora. ¿Coincide usted con lo que viene señalando Octavio Salazar? Porque he leído las primeras páginas y en realidad, en el fondo, desde el punto de vista estadístico, cuando menos, tenemos aparentemente una disminución en la producción de la coca y, en fin, ciertos avances, pero de hecho estamos ante el otro lado, ¿no? Cuán narcotizados estamos volviendo. Bueno, es cierto, digamos, en cuanto a las estadísticas, el área de cultivos de hoja de coca se ha reducido. Sin embargo, las estadísticas también lo que reflejan es que hoy en día, con la tercera parte del área de hace 20 años, se produce la misma cantidad de cocaína. Entonces, hay de parte... Se ha perfeccionado la tecnología. Tremendamente, tanto en el campo, la cantidad de toneladas por hectárea, como en la transformación del número de kilos de hoja de coca para un kilo de cocaína, ¿no? Los dos indicadores, la productividad ha mejorado tremendamente y hoy día se necesita la tercera parte del área de hace 20 o 25 años. Y yo creo que habría que
reconocer, sobre todo en el caso de Colombia, de Perú y Bolivia también, un incremento fuerte en las inversiones del sector público en la lucha antidrogas. Si antes la lucha antidrogas era financiada principalmente por la cooperación internacional, hoy en día el 70% de los recursos provienen del erario nacional. Esto refleja no solamente un interés, un compromiso de parte del Estado. Lamentablemente los recursos encuentran, como en el caso de algunas otras actividades del Estado, limitaciones en cuanto a la institucionalidad, ¿no? Hay limitaciones tanto en el tema del marco jurídico, que por ejemplo en el caso de lavado de activos no se logra que la UIF tenga acceso a una serie de informaciones para poder hacer mejor su trabajo, y por otro lado la ineficiencia que hay en algunas instituciones del Estado para poder asumir su rol, ¿no? Principalmente la policía, en el caso, por ejemplo, de compras de recursos que requieren para enfrentar no solamente el narcotráfico, pero el crimen en general. Entonces, por un lado, digamos, tenemos la conciencia que va tomando los estados respecto a la lucha al narcotráfico, la decisión política, la inversión de recursos, pero luego nos enfrentamos frente a la realidad de que es una institucionalidad muy débil y donde las estrategias que se diseñan originalmente en el camino van perdiendo un poco la orientación, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo en la intervención en el Braem, ¿no? En el que hasta el día de hoy, lamentablemente, la intervención es una intervención militar y no policial. Se ha perfeccionado el negocio de la droga, del narcotráfico. ¿Dónde está el dinero que genera ese negocio que ha crecido y se ha perfeccionado? Porque hay investigaciones por lavado de activos, pero que no concluyen o que están pendientes precisamente de resolución, y al final incautaciones, inmovilización masiva de cuentas no tenemos. ¿Dónde está el dinero del narcotráfico? O también, para decirlo de manera más gruesa, ¿cuánto de nuestro crecimiento económico se lo debemos al lavado del narcotráfico y no lo estamos asumiendo? ¿O nos estamos haciendo la vista gorda para seguir creciendo económicamente? Sí, en cuanto a los recursos están metidos dentro de la economía nacional, ¿no? Así es. Con una fuerte, una economía informal de más del 50%, los recursos están prácticamente en todas las actividades económicas, ¿no? Actividades extractivas, turísticas, comerciales, financieras. La cantidad de dinero de recursos que mueve el narcotráfico, que es alrededor de 3.000 millones de dólares al año, pasan necesariamente por todo el sistema formal de la economía nacional. ¿Cuánto contribuye al crecimiento del Producto Bruto Interno? Por lo menos a nivel de lo que significa el tamaño del narcotráfico respecto del PBI, podría estar en alrededor de 1,5%, ¿no? O sea, no podríamos decir que esto representa, digamos, un narcoestado, pero si nos vamos a nivel de regiones como Ayacucho, Cusco, Huánuco mismo hasta cierto punto, el nivel de incidencia sube hasta 5 o 6%, ¿no? De la economía de esas regiones. Y ahora, entonces, pero si ese es el efecto más fuerte, ¿no? Y si sumáramos lo que aporta el narcotráfico al PBI, más lo que aporta la minería ilegal, más lo que aporta todas las otras actividades que también implican un lavado para entrar en la economía formal, ya estamos hablando de una economía formal que se abastece fuerteamente de actividades ilegales. Sí, ahí ya estaríamos hablando probablemente alrededor de un 3%, ¿no? Porque solamente la minería informal es más grande que el narcotráfico, ¿no? Como tamaño. Y además, ¿existe algún modo de cuantificar lo que representa el poder corruptor? Porque, digamos, ese es el camino que sigue para formalizar un dinero que viene de actividades ilegales. Pero además eso cuesta también, ¿no? Sí. O sea, mantener operando ese sistema implica la inversión de una gran cantidad de dinero en corromper al sistema. ¿Cuánto nos cuesta eso? Exactamente. Cuando se hizo un cálculo con Macrocónsul hace unos años respecto de las utilidades del narcotráfico y qué parte de esas utilidades se podrían destinar, digamos, a actividades de corrupción, se llegaban a cifras que estaban alrededor de 300, 400 millones de dólares al año. ¿Cuánto es el presupuesto para combatir el narcotráfico? El presupuesto total para combatir el narcotráfico el año pasado, incluyendo las Fuerzas Armadas en el Braem, fueron 330 millones de dólares. O sea, casi te contás. Y hasta menos, ¿no? Y en realidad, si sacáramos nosotros alrededor de unos 130, 140 millones de dólares que fue a la lucha militar, digamos, en el Braem,
Entonces ya lo que se destina es mucho menos que eso, ¿no? Eso quiere Quizás unos decir- 200 millones de dólares. Eso quiere decir que el narcotráfico tiene más del doble del dinero que tiene el Estado peruano para combatirlo. El Estado, ¿no? No, más, Mucho más. el triple, ¿no? El triple. El triple. Está mejor Sí, armado, en otra es palabra. como una lucha inútil, ¿no? Porque totalmente desigual, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito, ya sabemos en realidad que este cúmulo de comprobaciones y de quejas Ahora lloremos. no nos permite ver dónde están los encaminamientos. En este documento pues hay un cuadrito que habla de 3 aspectos, ¿no es cierto? El esquema sistémico del rol del Estado, voluntad política al más alto nivel, liderazgo político al más alto nivel, capacidad de gestión institucional del Estado, asignación adecuada de recursos económicos. Todos estos son deficitarios, ¿no es cierto? Son aspectos en los que tenemos que insistir. A ver, en la experiencia de su trabajo general, díganos usted si en efecto pudimos hacer algo de esto, no solo en su periodo de que fue usted ministro del Interior, sino en general. Hablo de regímenes democráticos, hablo desde que empezó la democracia en el Perú, porque en el fondo siempre la tendencia del público es decir, bueno, eso pasa pues porque todo está muy laxo, porque no tenemos un gobierno fuerte, porque las autoridades no entran con todo, en fin, hay siempre la idea que el totalitarismo, o por lo menos una energía radical, puede cambiar las cosas. Energía, pero en democracia, Raúl. Yo creo que al Estado eso es lo que le está faltando. Le falta energía. Y esta energía tiene que verse en la persecución que se tiene que hacer al delito. Mira, un aspecto fundamental de esta lucha, como bien lo dice el libro, es el aspecto de tener un liderazgo. Alguien tiene que liderar y ese es el presidente de la República. El Perú tiene una constitución presidencialista y él tiene que asumir ese rol. Y necesariamente tenemos que diagramar una organización que siga el crimen organizado. Mira, fíjate, en el país hoy en día cada uno anda por su lado. Tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera en un lugar que, si bien es cierto, ha ganado una experiencia como es la Unidad de Inteligencia Financiera, pero esta tiene que formar parte de ese gran grupo para perseguir a estos criminales. Y tiene que tenerse una dirección ejecutiva nacional para luchar contra el crimen organizado, donde esté Fiscalía, procuradores, donde esté la UIF, con la finalidad de poder perseguir al delito. Es inconcebible, Raúl, que hayamos visto que este joven Oropesa tenga una barbaridad de vehículos, todos por encima de los 250.000, 300.000 dólares, es una fortuna que están por las calles. Y no solamente hay un Oropesa, hay muchos Oropesas, basta salir a la calle y mirar los vehículos que uno se cruza. Entonces, ¿quién investiga? ¿Quién hace seguimiento? Bueno, está la DINI, si a todos nos está siguiendo. Los está siguiendo, pero a los políticos. Y a los periodistas. Sí, que Muy eficiente. Muy eficientes en eso. Muy eficiente. Es interesante porque todavía se dice no estamos en una situación de narcoestado, pero ¿podemos identificar narcorregiones? Narcorregiones sí. Yo creo que en este momento la que está más expuesta es Ayacucho. ¿No? Ayacucho, lamentablemente, los cultivos ilícitos no se han reducido porque está en el Brain, donde nunca ha habido erradicación históricamente, y donde no se quiere implementar una estrategia más radical de lucha contra el narcotráfico y se insiste en una estrategia antiterrorista, ¿no? Que tenemos un terrorismo que está articulado principalmente al narcotráfico. ¿Pero qué cosa significa más radical? Más radical en la erradicación de cultivos ilícitos, para ponerlo tan claramente, ¿no? Nosotros desde el año... ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. ¿De vida debió haber estado haciendo eso? No es el rol de Vida, ese es el rol del Ministerio del Interior, ¿no? Es el CORA el que tiene que hacer, y es una decisión que tiene que venir desde Palacio. Pero luego se choca precisamente con la discusión que tenemos acerca de qué hacer con ese grupo de campesinos que están dedicados a el cultivo de hoja de coca, porque la reconversión de los cultivos, por ejemplo, no ha funcionado como se debiera. Claro, lo que pasa es que la reconversión tiene que funcionar después de la erradicación, no antes, ¿no? Ya se experimentó en el Perú
modelos en el que se empezaba por la parte de desarrollo y luego se pedía que voluntariamente erradicaran los cultivos. Eso no ha funcionado. Lo que ha funcionado, lamentablemente, es empezar por la erradicación y luego inmediatamente, como se ha hecho en el caso de Monzón de manera exitosa, ingresar con los programas de desarrollo alternativo. Pero sí tenemos ejemplos, ¿no? Por supuesto, tenemos claro. en San Martín. San Martín es un ejemplo. Y hoy en día el Monzón tenía 12.000 hectáreas y hoy en día probablemente estén alrededor de unas 1.000 hectáreas. Pero cuando hablamos de narcorregiones no solo hablamos del hectareaje de cultivo de coca, también hablamos de la infiltración del narcotráfico, por ejemplo, en autoridades elegidas, ¿no es cierto? En institucionalidades que en todos lados funcionan mal, pero ahí funcionan peor, de jueces que silban mirando para otro lado. Eso pasa supongo en Huánuco, en algunas otras regiones también, pero debido a que los cultivos, por un lado, los cultivos ilícitos es el origen, digamos, de la elaboración de la cocaína, y la cocaína se elabora en los mismos campos donde están los cultivos, o sea, no es que se traslada la hoja de coca a la ciudad para que se elabora en la misma zona. Y por lo tanto, entonces se involucra toda la institucionalidad y autoridades de la zona, alcaldes, presidentes regionales, autoridades políticas, militares, judiciales, en fin. Y se empieza, digamos, a infiltrar a todas estas instituciones. Existen otras regiones también, sobre todo las de frontera, que tienen otro tipo de problema, que es el tránsito de la droga, pero las más afectadas en este momento, sobre todo por el tamaño de la economía, como en el caso de Ayacucho, que es una economía pequeña, una fuerte presencia del narcotráfico en la zona, ¿no? Ahora, hay un tema, Raúl, que el narcotráfico ha cambiado de estrategia. La parte del Alto Guayaga ha venido siendo despoblado. Todos los parceleros se han ido a Pichispalcazo y se han ido hacia arriba, hacia el río Putumayo. En el río Putumayo, de 300 hectáreas que había en el 2010, hoy día hay cerca de 4.000 hectáreas en estos instantes. Y entonces, ¿qué está sucediendo? En Pichispalcazo, como bien lo manifiesta Jaime, está creciendo. En el BRAE está creciendo cada vez más y aumenta el hectareaje. Y hay una realidad, que esa realidad estriba en que de Brasil hay mucho pedido de pasta básica de cocaína, no clorhidrato, sino pasta básica, porque la trasladan vía Bolivia, la trasladan a Brasil, le hacen un lavado y la convierten esta pasta básica en crack, que es una droga muy aceptada en Brasil. Entonces, toda esa parte del BRAE se está yendo hacia ese lado. Pero tiene un mercado más cercano. Es un mercado. Sí, claro. E indudablemente la preocupación son las narcoavionetas, que si estas narcoavionetas bajan muchas veces es porque hay pago de cupos. Y esa es una realidad que tiene que enfrentarlo el gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa porque en realidad volvemos siempre al diagnóstico. Yo desearía decir, bueno, a ver, ¿qué cosas son específicamente las que podrían de inmediato irse habilitando? Y eso deberíamos también exigírselo a los candidatos presidenciales ya dentro de poco. Es decir, tener ideas más claras que no sean solamente este diagnóstico tan ominoso en realidad y que en el fondo nos está diciendo que estamos cruzados de brazos en buena cuenta y además invadidos de corrupción. Hacemos una pausa. Y 37. Bueno, entonces, a ver, por lo pronto está claro que existen ya mecanismos que visualizan, digamos, cuál es la situación de los cultivos, hay que mejorar todo este tema de las avionetas y los embarques, pero pareciera primero que se necesita tener una unidad de criterio a nivel de Estado, ¿no es cierto? Y eso significa tener también una autoridad que, independientemente de que el presidente tiene que ver y dirigir y conducir y tener ese liderazgo, de todas formas necesitamos una institución fuerte, que no la hay, ¿no? Están repartidas en diversas instituciones. La cooperación internacional, ¿cuánto contribuye o ayuda con nosotros? Y finalmente,
lo que ha señalado en la pausa que estábamos conversando, no estamos hablando de una cosa que se pueda hacer de inmediato, porque también así como decimos, bueno, pongámonos duros y matemos a medio mundo, también sabremos decir, bueno, ¿cuándo se puede hacer una cosa que sea casi como una guerra armada, que en 6 meses elimine el asunto? No, aquí estamos ante un proceso ya bastante corto, prolongado, mediano y largo plazo, ¿no? De largo plazo. Entonces, a ver, usted mañana es de nuevo nombrado ministro del Interior, no, Octavio Salazar. Bueno, en primer término, Raúl, y yo soy uno de los convencidos que tenemos que fortalecer a los operadores de justicia. Colombia tuvo igual problema hace algunos años y ellos idearon conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos el Plan Colombia. Y ese Plan Colombia, ¿en qué consistía? En sencillamente hacer un diagnóstico real del problema y en base a ese atacar una por una de estas causas en el corto, mediano y largo plazo. Aportaron la empresa privada, aportó el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos en preparación de fuerzas, etc. Alrededor de 25.000 millones de dólares fue la inversión primera que hubo para poder hacer el fortalecimiento institucional. Esto que implicaba hacer gobierno electrónico en las 3 instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Gobierno electrónico. Tercero, hacer una depuración, porque a cada rato estamos viendo situaciones complejas, reñidas a la moral en las instituciones, y necesariamente se tiene que llegar a realizar una actividad de esta naturaleza. Se tiene que modernizar a las instituciones, tiene necesariamente que haber inversión. Esto no se gana, esta batalla no la va a ganar el Estado sin invertir. Y la inversión pasa, Raúl, por tener una policía bien pertrechada, con una dirección ejecutiva de crimen organizado, con todos los adelantos tecnológicos que se requieran para poder hacer frente a este problema, que es un problema grave. El otro tema que es importante dentro de esta lucha es generar entre los operadores de justicia, tener una articulación fuerte de trabajo conjunto, en donde los procuradores del Estado no estén perdiendo los procesos. Y no podemos tener a una sola Sonia Medina dedicada con todo ese monstruo de la problemática de los procesos de narcotráfico, a una sola procuradora con 4 o 5 personas que le ayudan. Claro. Se tiene que aumentar, se tiene que generar inversión si verdaderamente esto se quiere. Fíjate, para hacerte una comparación, Colombia para la lucha contra el narcotráfico tiene 250 helicópteros, el Perú tiene 25. Esa es la gran diferencia y por eso los colombianos han avanzado bastante en esta lucha y el trabajo cohesionado que vienen llevando, ¿no? Don Jaime García. Yo lo que creo es que... Usted señala en el estudio una cosa muy interesante. Ninguno de los 3 países señalados, Bolivia, Colombia y Perú, encuentran que el problema del narcotráfico sea de los primordiales, ¿no? Efectivamente, en el caso de las encuestas... Hay toda una campaña de ganar a la opinión pública también. También. Yo creo que hay que trabajar en esa línea porque de esa manera también se puede influir dentro de los actores políticos que son los que toman las decisiones. Yo creo que yendo a la parte estratégica, los componentes de la lucha antidrogas parten, creo yo, por la experiencia que hemos tenido en el Perú, sobre todo con el tema de erradicación. Ha habido avances en el Perú, hoy en día los niveles de erradicación son 3 veces más de lo que teníamos en los gobiernos anteriores, sin embargo no es una erradicación que se hace a nivel nacional. Y al no hacerse a nivel nacional, lo que pasa es que se da el efecto globo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer problema. Entonces, tenemos que llevar la erradicación a nivel nacional. Segundo tema, control de insumos químicos. En el caso de control de insumos químicos se ha integrado ahora la SUNAT también en este control, pero todavía es insuficiente los resultados que se están dando, ¿no? Los niveles de incautación son la tercera parte de lo que se incauta en Colombia, cuando tenemos un nivel de producción de drogas similar al colombiano. Entonces tenemos ahí todo un tema por desarrollar. Ya hemos hablado de lavado de activos,
que es donde creo donde menos hemos avanzado, ¿no? Ahí tenemos que resolver temas de marco normativo e institucional, sobre todo para darle las herramientas a la UIF para que pueda tener una labor más eficiente. Nadie se toma en serio lo de la OIF, ¿no? Y es realmente increíble. es increíble, ¿no? Hace tantos años y hasta el día de hoy no se resuelve ese tema. Es verdad que a la OIF se le dio un uso político durante el gobierno aprista, pero es verdad que ya demostró, creo que con creces, que es un organismo que bien blindado puede funcionar muy bien, ¿no? Exactamente. No al lado de los políticos. Así es, lo más lejano de los políticos. El otro tema es, y aquí coincido plenamente con lo que dice Octavio, es el tema del sistema judicial. Tanto a nivel de lo que es Ministerio Público, en donde existe un conjunto de fiscales antidrogas. Yo creo que estos fiscales especializados en el tema antidrogas son insuficientes, hay que ampliar su número y hay que darle más recursos para que puedan hacer mejor su trabajo, y por el lado del Poder Judicial también, porque finalmente es el juez el que decide, y ahí también encontramos una serie de problemas. Entonces, esos son, digamos, los principales elementos, y acompañado a los procesos de erradicación tiene que haber inmediatamente, como también mencionaba Ricardo, una actividad de desarrollo alternativo, ¿no? Que acompañe inmediatamente al proceso. Una pregunta que nos hemos estado haciendo durante varias semanas. ¿En otros países existe algo así como un grupo de élite de fiscales, jueces, policías que trabajen en conjunto? Bueno, en Colombia, ¿no? En el mundo porque entero, ahí es más fácil, ¿no es cierto? Porque ya es todo un grupo que eres responsable y no vas a dejar que se te corrompa uno, pues te malora el trabajo, ¿no? Exactamente, sí. Y de alta especialización. Claro, pero además a todos los niveles, ¿no? O sea, que incluye gente de todos los niveles, ¿no? Por eso es crimen organizado. Claro. Por eso es para enfrentarlo, pero acá no entendemos todavía. Hay que enfrentarlo organizadamente también. O no queremos entenderlo. Tenemos un crimen organizado que enfrentamos desorganizadamente. Exactamente. Entendemos crimen y mientras el crimen organizado se organiza, valga la redundancia. Nosotros nos desorganizamos. Nosotros nos desorganizamos. Muchas gracias, congresista Octavio Salazar y economista Jaime García. Sí, Raúl, gracias por la invitación. siempre es un honor. Contribución de ustedes. 8:45 de la mañana, una pausa. Entra a infomagnesio.com.